Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les presento en este video un tema que es importante dedicarle unos minutos, más teniendo en cuenta el trabajo que estamos por encarar. Quería hablarles en esta oportunidad sobre lo que es representar, ¿sí? Y la importancia que tiene para aquellas disciplinas que se encuentran enmarcadas en lo que es el campo del diseño. Ustedes se encuentran, la profesión que van a tener a partir de la finalidad del secundario está relacionado con el diseño arquitectónico. Y para eso es importante hablar de la representación. Ustedes, haciendo un poquito de historia, muy breve, comenzaron el secundario teniendo la materia dibujo técnico. Ahí está puesto el énfasis o la visión de la importancia que tiene la representación, ¿sí? Luego en cuarto año, ¿sí?, tuvieron la materia diseño y representación. Ahí estaba en el título de la materia la palabra representación. Me tomé el trabajo de buscar la definición en el diccionario de la Real Academia Española, en la RAE, ¿sí? Y tiene varias acepciones, desde, por ejemplo, alguien que hace una representación es un artista que interpreta una obra, ya sea de teatro o un personaje en el cine, etc. O algunas que me parecieron interesantes para ver, ceñirnos bien a una definición que nos pueda ser útil. Encontré dos. Una que habla de que es la imagen o símbolo de algo, ¿sí? O que es la imitación de ese objeto primordial, de ese primer objeto, ¿sí? Y otra de las definiciones que también se puede ajustar al término que nosotros tenemos en la materia es informar, declarar o referir, ¿sí? Cualquiera de estas dos yo creo que marcan ideas de lo que es representar para un área de diseño. Informar, declarar o referir. Cuando nosotros hacemos un plano, ¿sí?, de una vivienda o de algo que vamos a construir, estamos informando, estamos tomando como referencia, ¿sí?, algo que va a quedar plasmado en la realidad. Pero siempre ese representar está primero en una hoja, en un plano. Y esto me remite a un matemático, ¿sí?, que vivió en el siglo XVIII en Francia, que se llamaba Gaspard Monge, ¿sí? Este matemático, el gran aporte que hizo fue en lo que se denomina la geometría descriptiva, ¿sí? No sé si ustedes conocen a qué se debe. Si estuviéramos en clase presencial, acá yo les haría esta pregunta. ¿Qué consideran ustedes, o si en algún momento han hablado en alguna otra materia o han investigado sobre lo que es la geometría descriptiva? ¿Sí? Justamente la geometría descriptiva está muy relacionado con la idea que les comenté recién, lo que es representar, ya que la geometría descriptiva habla de técnicas geométricas que permiten representar el objeto en un espacio tridimensional, el objeto real, ¿sí? Háganse una idea, por ejemplo, una silla, una mesa, un mueble, cualquier objeto tridimensional, representarlo en algo o en una superficie de dos dimensiones, bidimensional. Esto que yo daba como ejemplos, una silla, una mesa, también es válido para representar objetos más grandes, una vivienda, por ejemplo, un edificio, un monumento. Entonces, el gran aporte que hizo Gaspard Monge fue justamente en elaborar y sistematizar una técnica dentro de lo que se llama geometría descriptiva para representar algo que existe en tres dimensiones. Y acá vendría otra pregunta si estuviéramos de manera presencial.
cuáles son las tres dimensiones que tiene un objeto. Es el alto, el ancho y la profundidad. Claro, cuando yo paso ese objeto a un papel o a un soporte de 2 dimensiones, estoy perdiendo una de esas 3 dimensiones, y acá también les preguntaría, ¿cuál de esas 3 dimensiones estaríamos perdiendo? No es una pregunta muy compleja, todos sabemos que lo que nos está faltando, ya sea en la pantalla del AutoCAD o en una hoja, es la profundidad de ese objeto tridimensional. De todas formas, esta primera complicación es salvada gracias al invento de Gaspar Monge, la representación. ¿Sí? Nos está faltando la profundidad en la hoja. Él ideó un sistema que se lo nombra con su apellido, el sistema Monge, ¿sí? O también se lo denomina como sistema de representación diédrico. Son las dos maneras a las cuales podemos hacer referencia. Es muy probable que este sistema ustedes tal vez no lo conozcan con este nombre, pero hayan tenido un primer acercamiento en lo que fue la materia dibujo técnico. Como podemos ver a la izquierda, ¿sí?, tenemos la representación de un objeto tridimensional y cómo quedaría plasmado, ¿sí?, a partir de este sistema, el sistema Monge, las características, ¿sí?, que tiene este objeto, ya sea en el plano que nosotros denominamos planta o en dos vistas. Acá a la derecha de la pantalla me tomé el trabajo de elaborar lo que sería el sistema Monge de representación de este objeto, que en principio es tridimensional. Voy a quitar las líneas auxiliares, apagando la capa de líneas auxiliares, y automáticamente vamos a ver la representación exacta, ¿sí?, y en proporción al objeto mencionado. Acá tenemos en la parte inferior derecha lo que es la planta, la representación en planta, la vista lateral y la vista frontal, si se quiere, o la vista de la derecha. Y la construcción para este elemento es muy simple. Utilizo líneas auxiliares para transportar o proyectar un punto en cada uno de los planos hacia el otro plano. Como pueden ver acá, este punto, que es la arista del cuerpo, que vendría a ser la arista que está acá atrás de la flecha roja, ¿sí?, este punto lo llevo de manera ortogonal, o sea, en ángulos de 0,90 grados, acá serían 180, ese es el modo ortogonal. Ortogonal viene del griego, que es orto, recto, y la segunda parte de la palabra hace referencia a ángulo. Todo lo que esté en resolución ortogonal está hecho en ángulos rectos, en referencia con otras líneas. Fíjense que salvo estas que ahora voy a explicar, que están a 45 grados, todo lo demás está dibujado de manera ortogonal, o sea, de ángulo recto. Bien, como les decía, para transportar o proyectar este punto, que es la arista, en la otra vista, yo llevo ese punto hacia una línea, ¿sí?, que es una línea paralela a la altura del objeto, y acá sí, lo que hago son 45 grados, o si tomamos el ángulo a partir de este vértice, son 225 grados. Yo acá les voy a dejar en la parte inferior de la pantalla cómo puedo hacer una línea con ángulos concretos. Por ejemplo, si yo tengo acá una línea y a partir de esta línea yo quiero hacer un ángulo a 45 grados, cliqueo la línea nuevamente, hago clic en el primer punto, ¿sí?, voy a sacar el modo ortogonal, y acá, como ustedes pueden ver, la línea está sin un ángulo fijo, o sea, va a tener el ángulo donde yo haga clic. Pero yo no puedo manualmente tener la exactitud de 60 grados, 90 grados, o 75 o 45. Para eso, antes de hacer clic en el segundo punto,
voy a apretar, a ver si lo logran ver abajo en la línea de comandos, ese simbolito que es muy parecido al mayor, ¿sí? Al simbolito mayor, ¿sí? En el caso del AutoCAD, ese símbolo me hace referencia a ángulo, ¿sí? Hago ángulo 45, ¿sí? Y ahí ya me fijó como valor absoluto 45 o 225 hacia abajo. 45 grados. Hago clic y automáticamente tengo un ángulo perfectamente realizado a 45 grados en relación al plano. Entonces, para yo trasladar, como les comentaba, este punto que está en una vista a la otra vista, tengo que elaborar este ángulo a 45 grados y después ubicarlo en este plano. ¿Y cómo lo ubico en este plano? Es el punto donde se une la línea a partir de la planta, ¿sí? Con la línea a partir de la vista. Ese punto donde se unen las dos líneas es el mismo vértice que tengo acá en la vista y el mismo vértice que tengo acá en la planta. Bueno, esto es un repaso porque tengo entendido que ustedes esto ya lo han visto, pero es un repaso muy somero para que tengamos una idea de cómo representar un volumen, ¿sí? A partir de los elementos enmarcados en lo que se llama la geometría descriptiva y más particularmente en lo que es el sistema Monge. Bueno chicos, esta es la primera parte, ¿sí? De otro video que ahorita nomás, como dirían, les voy a estar grabando. Bueno, la continuamos. Hasta luego.